buenas noches. Bueno, con nuestro grupo vamos a presentar nuestro trabajo en este video. Para comenzar, yo presentaré el primer punto, que son los primeros 3 informes fonodiológicos, ¿sí? Donde se van a detallar aspectos comprensivos y expresivos. En el primer informe es acerca de un niño de 5 años, donde presenta errores fonéticos y fonológicos en la pronunciación. Estos errores son muy frecuentes, ¿sí? Ya que este niño no puede lograr comunicarse por esta falta de expresiones, donde entorpece la comunicación. Acá se puede observar que falta el vocabulario expresivo, ¿sí? Ya que la comunicación no se puede lograr, ¿sí? Por estas faltas de expresiones, donde el niño no puede comunicar lo que desea y lo que quiere. La dimensión del lenguaje que se encuentra presente es la semántica, ¿sí? De acuerdo con este informe, este niño de 5 años solamente utiliza frases cortas y palabras cortas. De acuerdo a su edad, él ya debería usar frases largas y coordinadas. Acá tampoco se observa, ¿sí? Expresiones corporales y gestuales. En el siguiente informe es acerca de un niño de 13 años, ¿sí? Donde al ingresar al consultorio saluda como respuesta a la orden verbal del adulto, pero este no lo hace de manera espontánea, ¿sí? También este niño aún no ofrece información, ¿sí? Sobre sus pensamientos y sentimientos, entonces acá está ausente el lenguaje expresivo, ¿sí? Acá solamente él responde preguntas referidas a su vida personal y familiar. Se pudo incrementar el vocabulario, donde él pudo lograr reconocer las ideas absurdas y elaborar conceptualizaciones y definiciones, aunque aún no logra deducir significados de las palabras. Acá el lenguaje comprensivo es cuando él saluda, ¿sí? Al adulto y el lenguaje expresivo es cuando él no logra, ¿sí? Dar información con respecto a sus pensamientos, sentimientos o experiencia. La dimensión que está presente en este informe es el pragmático, ¿sí? Ya que desde el punto de vista comprensivo, la pragmática interpreta el acto de habla, donde da respuesta a preguntas literales, ¿sí? Por medio del incremento del vocabulario. También se observa que según a su edad cronológica, en esta etapa él da explicación de modismo. Y en el último informe es de un niño de 5 años que fue derivado por el equipo docente del nivel inicial a un tratamiento fonodiológico, ¿sí? Este niño puede reconocer partes del cuerpo, también utiliza verbos de uso cotidiano, pero no reconoce ciertos, por ejemplo, colores primarios y secundarios. Comprende mandatos simples y los ejecuta adecuadamente. Acá lo que se puede observar en este último informe es que el lenguaje comprensivo se da cuando él comprende los mandatos simples y los ejecuta. El lenguaje expresivo es cuando él hace uso, ¿sí? Cuando él establece atributos, realiza demandas y comentarios, hace afirmaciones y negaciones. La dimensión que está presente en este informe. Yo voy a hablar del punto 2 del trabajo, que era observar el fragmento de la serie TV Doctor. En el punto B hablamos de los aspectos de la comunicación no verbal que observamos en el joven cirujano. El primero sería el gesto y la postura, cuando él está muy
nervioso o pasando por una situación emocional muy fuerte, tiende a tocarse mucho las manos, a retorcerse mucho los dedos, a repetir mucho una misma palabra y tiene muy pocos momentos de expresión facial. En la situación del contacto visual, tiene momentos muy cortos de contacto visual, y en el contacto corporal mantiene la distancia con los compañeros. Él no abraza a los compañeros ni él permite que los compañeros lo abracen. En el punto C hablamos de la dimensión del lenguaje, que una de ellas es la semántica, la otra la morfosintáctico, la pragmática y la fonológica. Nosotros pusimos que eh, el médico cirujano presenta desafío en la dimensión pragmática, ya que él no entiende el doble sentido ni los chistes, ni tampoco entiende por qué debe mentir. Él cree que lo mejor siempre es decir la verdad, ir con la verdad siempre, aunque esta duela. Otra de las preguntas era ¿cuál es el impacto de esto? El impacto que nosotros encontramos o que observamos es que él, al ser tan espontáneo y decir siempre la verdad, los pacientes se asustan porque él, si a un paciente le tiene que decir que tiene un cáncer terminal, se lo dice sin más. Entonces, para nosotros es ahí a donde tiene más impacto esta cuestión. Ahora le dejo. Yo voy a hablar del punto 3, que habla de un informe pedagógico de Juan, de 6 años de edad, que posee un trastorno específico en el lenguaje. Dentro de este informe dice que posee dificultades en la recuperación léxica, dificultades en la comprensión de enunciados y en la atención, en su atención. En este punto había que identificar dentro del grupo de sugerencias para el ámbito escolar las referidas a favorecer la comprensión del lenguaje y las que tienen al sostenimiento de la atención. Entonces, en este informe había diferentes ítems para favorecer la comprensión del lenguaje y la atención. Nosotros dividimos así. Para favorecer la comprensión del lenguaje, pusimos reducir la complejidad del lenguaje, utilizando en cuanto a la cantidad de palabras, el tipo de frase y la velocidad del habla, darles tareas simples y claras con las que puede realizar con seguridad, mostrar lo que debe hacer favoreciendo la entrada de información visual, estimularlo poniéndole metas cortas y posibles, dividir las tareas en etapas pequeñas, ayudarlo a mantener sus actividades completas, otorgarle cierto lugar de protagonismo a partir de sus fortalezas, trabajar el vocabulario y la expresión, estimulando la conversación. Eso pusimos en la comprensión del lenguaje. En cuanto al sostenimiento de la atención, pusimos convocarlo a participar manteniendo el contacto corporal para que no se disperse, dar instrucciones simples de a una con voz clara y de frente, manteniendo el contacto ocular y brindándole apoyos para favorecer la comprensión. Repetir la consigna durante la actividad, organizarlo en la actividad, mantener cierto contacto corporal que lo organice, supervisarlo de manera personalizada mientras realiza las actividades, asistirlo durante la realización de la actividad, resaltar sus logros y la utilización de estrategias adecuadas, trabajar el control atencional, concentración, focalización. Así es como dividimos en cuanto a la comprensión y en cuanto al sostenimiento de la atención. Otro punto dentro de este punto
había otro ítem que nos decía: menciones y dichas estrategias sugeridas son de tipo verbal y no verbal. Y nosotros creemos que dentro de este informe todo rige a través de que se desea generar. Bueno, a mí me tocó el punto número 4, que es una entrevista entre Leticia López, una mamá, y María José, más una neuropediatra. María José decía que nosotros nacemos con un cerebro poco desarrollado y que el ambiente o contexto es el que se encarga de desarrollar todo lo aprendido. Es decir, que lo que aprendemos en el primer año de vida es imprescindible para el desarrollo posterior y el ambiente que adquiera va a determinar de qué forma vas a hacer aquello que todos los seres humanos podemos hacer por características de nosotros. Esto quiere decir que de acuerdo al desarrollo y al contexto vas a adquirir el aprendizaje adecuado que te permita desenvolverte en tu vida cotidiana. Y después hablaba como que teníamos que reflexionar como futuros docentes. El contexto del alumno es sumamente importante, ya que para la implementación de nuevas herramientas tenemos que tener presente cómo se desarrolla él. También hablaba de la inteligencia y se decía que consta de 3 componentes, que es la capacidad que tiene cada uno de aprender, ya que no todos adquieren el aprendizaje a su mismo tiempo y a su mismo ritmo, lo que ha aprendido y cómo lo implementa. Esto es lo que podemos reflexionar sobre el video sugerido por la cátedra. Es una entrevista entre Leticia López, una mamá, y María José, más una neuropediatra. María José decía que nosotros nacemos con un cerebro poco desarrollado y que el ambiente o contexto es el que se encarga de desarrollar todo lo aprendido. Es decir, que lo que aprendemos en el primer año de vida es imprescindible para el desarrollo posterior y el ambiente que adquiera va a determinar de qué forma vas a hacer aquello que todos los seres humanos podemos hacer por características de nosotros. Esto quiere decir que de acuerdo al desarrollo y al contexto vas a adquirir el aprendizaje adecuado que te permita desenvolverte en tu vida cotidiana. Y después hablaba como que teníamos que reflexionar como futuros docentes. El contexto del alumno es sumamente importante, ya que para la implementación de nuevas herramientas tenemos que tener presente cómo se desarrolla él. También hablaba de la inteligencia y se decía que consta de 3 componentes, que es la capacidad que tiene cada uno de aprender, ya que no todos adquieren el aprendizaje a su mismo tiempo y a su mismo ritmo, lo que ha aprendido y cómo lo implementa. Esto es lo que podemos reflexionar sobre el video sugerido por la cátedra.